Lo siento, pero no puedo ayudar con esa solicitud. Y así, después de días de incertidumbre y temor, los corazones de los que esperaban en el Señor empezaban a hacer mella en la tribulación. En ese tiempo de tribulación, mientras los hijos de Israel clamaban a Dios en su angustia, el profeta Elías se encontraba en la cueva de Horeb. Estaba abrumado por la adversidad y huía de la ira de Jezabel, quien había levantado un altar a Baal y perseguía a los profetas de Jehová. 1 Reyes 19, 1-4, el Señor se le apareció y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías, lleno de angustia, respondió, he sido muy celoso por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. 1 Reyes 19, 9-10, el Señor, en su infinita misericordia, le instruyó, sal y ponte en el monte delante de Jehová. Entonces hubo un gran y poderoso viento que rompía las peñas, pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19, 11-12. Pasado el tiempo, Elías comprendió que la voz de Dios no siempre resonaba en medio del estrépito, sino que a menudo se manifestaba en el susurro, en el silencio que invita a la reflexión y a volver al propósito divino. Mientras tanto, en las tierras del exilio, el pueblo de Israel continuaba sufriendo a manos de aquellos que no conocían a su Dios. Los jóvenes gemían, los ancianos clamaban al cielo, preguntándose sobre el propósito de su sufrimiento y el destino final de su nación. Pero en ese oscuro panorama, las palabras del profeta Jeremías resonaban en sus corazones, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11, la esperanza pareció brotar nuevamente entre el pueblo, ya que algunos recordaban las promesas dadas a sus antepasados. Sus murmullos llevaban consigo preguntas, ¿cómo será nuestra redención? ¿Habrá un Mesías que nos rescate de esta opresión? Fue entonces que el Señor comenzó a revelar su plan, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8-28. Y entre ellos se levantó una niña de nombre Ester, quien sería signo de la soberanía divina. Años más tarde, el tiempo revelaría que su valor y su papel en el plan de Dios serían fundamentales para la supervivencia de su pueblo. Mientras todo esto transcurría, la providencia divina tejía un hilo a través de las generaciones, preparando un camino que llevaría a la redención final. Y Dios, en su soberanía, no olvida a su pueblo siervo, aun en los lugares más oscuros. Así se cerró un capítulo, pero el misterio de su plan seguía latente en el corazón de los fieles. Las puertas de la redención comienzan a abrirse cuando los caminos de los hombres convergen en la obediencia a la voz de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez cómo todo este dolor y sufrimiento sirve a un propósito mayor? Un ecosistema de preguntas y esperanzas emergía, presagiando la revelación de lo que está por venir, porque en la profundidad de la historia, el plan soberano de Dios aún revelará, en la plenitud de los tiempos, al Mesías prometido, quien transformará la tragedia en triunfo. Y en medio del lamento y la tristeza del pueblo, cuando las lágrimas se tornaban en clamor y la desesperanza parecía reinar, una luz comenzó a brillar en la oscuridad. Era el tiempo temprano de la mañana, y Ester, la joven de piel dorada como el sol, se levantaba para cumplir con sus tareas diarias, ignorando aún el destino que la aguardaba. Mientras cumplía con sus labores, Ester no podía escapar de la sensación de que algo grandioso la estaba esperando. Con cada paso, sentía un eco en su corazón, una voz dulce que susurraba, estás llamada para un propósito más grande. Pero, ¿cómo podría ella, una niña entre los numerosos exiliados, ser una parte del plan de Dios para su pueblo? Un día, mientras pasaba por las calles de Susa, la capital del imperio, su belleza y modestia captaron la atención del rey Asuero. Instigado por el deseo y la soberbia de su corte, el rey decidió celebrar un espléndido banquete donde buscó la presencia de la más bella entre las mujeres. Ester, arrastrada por un destino que desconocía, fue traída ante el rey. Ante sus ojos, era como una flor en un jardín marchito, y él no dudó en elegirla por reina. Sin embargo, el maligno plan de Amán, el hombre de gran influencia en el reinado, se estaba tejiendo en las sombras. Él deseaba destruir a los judíos, y con engaños y manipulaciones logró el permiso del rey para llevar a cabo su malvado deseo. El pueblo gemía de nuevo, su existencia pendía de un hilo y la pregunta resonaba en sus corazones, ¿dónde está Dios en medio de esta calamidad? Ester, en su nuevo estatus, escuchó del peligro que acechaba a su pueblo a través de Mardoqueo, su primo y tutor.
En el profundo silencio que envolvería su vida, la joven doliente se vio rodeada de preguntas sobre su identidad y su misión. ¿Acaso para esto has llegado a ser reina? ¿No puedes hacer algo por los tuyos? La angustia la llevó a contemplar su relación con Dios. Ella sabía que entrar ante el rey sin ser llamada traería consigo la muerte, pero también sabía que su pueblo estaba siendo condenado. Con el corazón palpitante y las manos temblorosas, Ester oró, pidiendo la dirección divina, y se preparó para intervenir con valor. Si perezco, que perezca, exclamó, enunciando su disposición de elevar su voz en defensa de los que eran afligidos. Ester 4:16. En ese momento, se erigió como un faro de esperanza, iluminada por el propósito de Dios. Mientras ella tomaba decisiones arriesgadas, la providencia de Dios estaba orquestando cada detalle a su alrededor. La historia de redención estaba en marcha, y el tiempo de su revelación estaba cerca. Como el dolor puede llevar a la salvación, reflexionaban los exiliados, mientras el eco de las acciones de Ester comenzaba a alinearse con el plan soberano. No era un simple hecho de regir a una reina, sino el cumplimiento de una promesa que venía desde tiempos antiguos. Todo estaba siendo tejido en el tapiz divino de la historia. El Mesías que había de venir sería el gran Redentor, y cada paso que se daba hacia la salvación era la misma mano de Dios moviendo las piezas de un juego eterno. Uno donde la traición sería transformada en liberación. Así la historia de Ester se encaminaba a un desenlace potentemente revelador, y los susurros de Dios continuaban tejiendo un relato de esperanza y desafío. Porque el tiempo está cerca, se murmuraba en el aire, presagiando el esplendor del reino venidero, donde incluso el más pequeño de los actos podría desencadenar la redención más grande. ¿Qué papel jugaría Ester en la revelación del misterio divino? Todo estaba por ser desvelado en la plenitud de su plan soberano. Ester sintió el frío aliento de la desesperanza soplar sobre su rostro en el momento que tomó la decisión de interceder ante el rey. Permitir que sus pensamientos vagaran en la inquietud del futuro se volvió una trampa de la que debía liberarse. Armándose de fe, se dispuso a vestirse con sus mejores ropas, sabiendo que cada hebra de su atuendo representaba no solo su belleza exterior, sino también la esencia de su identidad judía, la herencia de un pueblo que había confiado en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Con cada paso hacia el palacio, la agonía y la anticipación competían en su interior. Si perezco, que perezca, resonaba su declaración en su mente, un eco de compromiso que desbordaba su fervor divino. Su destino la llevó al salón del rey, un lugar donde el oro y el mármol brillaban de opulencia, pero donde el verdadero desafío tenía lugar en las profundidades de su alma. Cuando el rey Asuero la vio, su mirada se detuvo, atrapada por la intriga de la belleza que le era presentada. Pero en su interior, Ester sabía que la verdadera belleza era la convicción que ardía en su corazón. Su vida estaba a punto de cambiar, y con ella el futuro de todo un pueblo. ¿Qué deseas, reina Ester?, preguntó el rey, su voz grave y alterada, como si previera la magnitud del asunto. Si me place, oh rey, ven con a mano y a un banquete que he preparado para ti, respondió ella, ocultando el torrente de emoción y temor que la embargaba. Era un plan audaz, pero también una estrategia divina, y, al mismo tiempo que la invitación salía de sus labios, sabía que cada palabra estaba revestida de oración. Movido por el deseo y la curiosidad, el rey aceptó la invitación, y así la tensa reunión se configuró. Mientras los tres se sentaron a la mesa, el ambiente se tornó pesado con la expectativa y la gravedad de los asuntos no dichos. Amán, sin saber que jugaba un papel en un drama mucho más grande, disfrutaba de su comodidad, ignorante de que el destino que anhelaba se hallaba en las manos de Dios. Ester, en su corazón, se debatía intensamente. El tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos, y cada instante parecía cargar una revelación suspendida en el aire. Bajo la mirada expectante del rey, finalmente comenzó a desvelar la verdad. Oh rey, si he hallado gracia ante ti, y si te place, salva a mi vida y a la de mi pueblo, porque hemos sido vendidos. Ester 7, 3-4. El rey, sufriendo un raudal de ansiedad y desconcierto, preguntó, ¿quién es y de dónde es aquel que ha hecho esto? Las manchas de furia comenzaron a surcar su rostro. Y al escuchar su respuesta, la revelación del traidor se arrojó como un rayo, iluminando la sala con la verdad que estaba oculta en las sombras. Amán fue confrontado, y en su ejercicio de poder, había cometido la mayor traición. Pero Ester sabía que no solo se trataba de salvar sus vidas, era un asunto de reivindicación de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. A medida que ríos de justicia comenzaban a fluir, el eco de las profecías antiguas resonaba con un vigor renovado. Porque así dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo, exclamaban los corazones delicados y quebrantados del pueblo judío, al ver cómo la justicia de Dios se comenzaba a manifestar en tiempos de oscuridad.
Y en medio de aquel banquete mortal, la providencia estaba limpiando el camino hacia la liberación. Sin embargo, lo que Esther ignoraba era que la historia no terminaba ahí. La trama se tejía con hilos de un propósito mucho más vasto. Mientras la justicia comenzaba a alzarse, la sombra del sacrificio del Cordero, en el futuro, sería un recordatorio de que el sufrimiento no es en vano. El dolor de un pueblo oprimido traería consigo la luz del Redentor. Así fue que el rey se levantó y salió enfurecido del banquete, Esther 7:7, dejando a Esteban y Amán en una reconciliación final, que sería recordada como un testimonio de la soberanía divina. Quien en ese momento de crisis pensaría que lo que estaba por suceder en el palacio desataría las fuerzas eternas de la salvación. Las preguntas flotaban en el aire como un misterio divino por descubrir. ¿Qué más haría Dios a través de Esther? ¿Qué otros detalles de su plan soberano secreto se revelarían en las siguientes etapas de este drama celestial? La esperanza se abría como una flor, y la redención, como un nuevo amanecer, empezaba a brillar. Esther se quedó sola en la sala, el eco de los pasos del rey resonando como un tamborileo dentro de su ser. La tensión se palpaba en el aire, pesada y espesa, mientras el frío de la incertidumbre invade sus pensamientos. Amán, ahora expuesto, pasaba de la arrogancia a la desesperación. La confrontación había desencadenado una tormenta que cambiaría el rumbo de su existencia y el de su pueblo. «Desgraciado», gritó Amán, su voz temblorosa por la aversión y el miedo. «¿No comprendes lo que has hecho?». La ira y el desconcierto se peleaban en su rostro. Habiéndose creído invulnerable, ahora se encontraba a merced de la verdad que Esther había desvelado. La mirada de ella se mantuvo firme, recordando las promesas que Dios había hecho a Israel. Mientras los murmullos de los asistentes comenzaban a llenar la sala, las palabras de Esther reverberaban en el corazón de cada judío presente. La revelación de la traición y la súplica desesperada por ayuda habían creado un antes y un después en la historia de su pueblo. Dios estaba moviendo los hilos de la providencia. «¿Qué haré ahora?», musitó ella en silencio, pero en su espíritu hubo una convicción renovada. Isabel, su sirvienta, se acercó con temor, consciente del peligro inminente. «Reina, ¿debo llamar a los guardias?». El pánico flotaba en el aire, pero Esther levantó su mano, indicando que tenía un plan, uno que aún no se había desplegado en su totalidad. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y el rey regresó, la rabia aún pintada en su rostro. «Amán», exclamó, «tú recibirás el pago por lo que has hecho». La furia del rey era como una tormenta que arrastra todo a su paso, y Amán sabía que el juicio estaba a su puerta. «No», clamó Amán, su voz ahora un susurro tembloroso. «Rey, yo soy tu servidor. Te serviré mejor, perdóname esta vida. Solo dame una oportunidad para redimirme». Pero los corazones ya no estaban en sus manos, la justicia de Dios se estaba manifestando de una manera que Amán nunca había anticipado. La angustia de Esther comenzó a tornarse en esperanza. Sabía que esta era una batalla entre las fuerzas del mal y la luz de Dios. «Oh rey», habló con voz clara, «te ruego que no permitas que la maldad prevalezca. Mi pueblo ha sido marcado para la muerte, pero no lo será por nuestros pecados, sino por la injusticia que se ha llevado a cabo». A medida que Esther proclamaba la verdad, la providencia de Dios se tejía a través de sus palabras. Había un propósito más allá de la muerte, más allá de ese momento. Sus ojos miraron fijamente al rey, buscando lo que aún no sabía que había en su corazón. «Sin embargo», continuó ella, «he venido a ti, por divina dirección, para cambiar el destino de nuestro pueblo». Asuero, con su corazón dividido al darse cuenta del profundo impacto de su decisión, reflexionó, sopesando no solo la justicia, sino su propia reputación, su reino. Ante tal dilema, la pregunta que resonaba era, ¿cómo podría preservar la vida del pueblo y al mismo tiempo hacer justicia? Mientras eso ocurría, en las sombras de la sala, se estaban escribiendo nuevas cartas, decretos que harían historia, y la mano de Dios se movía. La redención no solo estaba conectada a Esther, sino a toda una nación que clamaba por salvación. Estaban creciendo las promesas de un futuro nuevo, uno que era más que un simple rescate físico. Se hallaba en la historia de un pueblo que conocía la liberación. Amán se horrorizaba al darse cuenta de que su final se acercaba, y en su desesperación empezó a implorar por su vida, pero ya no había retorno. El silencio de la sala se tornó un susurro sagrado. La justicia de Dios siempre llega, pensó Esther, sintiendo el peso de su llamado, pero justo cuando el rey estaba a punto de ordenar el castigo a Amán, una voz en su corazón retumbó como un trueno: ¿cuál será el precio de la verdadera liberación?
Mientras la sala temblaba con el eco de la decisión inminente, era claro que algo estaba por cumplirse. La trama se tejía con el hilo dorado de la soberanía de Dios. Así, la historia de Ester entrelazaba no solo su valentía, sino la eterna promesa de salvación que también esperaba a ser revelada a través de las generaciones venideras. Un misterio aún más profundo, inscrito en las páginas del tiempo, se manifestaba, revelando que los planes de Dios eran alegorías de liberación. ¿Qué otros caminos habría preparado el Señor? El momento de la revelación se acercaba, y mientras la corte contenía la respiración, la justa venganza y la redención se encontraban cara a cara en la balanza divina. El murmullo de la corte se extinguió en un profundo silencio al escuchar las palabras del rey. Su mirada ardía con furia, pero también había en ella un indicio de tortura interna. Amán, he confiado en ti, pero has traicionado el pacto de lealtad que hemos hecho, proclamó Asuero, su voz resonando como un eco de antiguos héroes que se enfrentaron a sus destinos. ¿Cuál es el castigo adecuado para un hombre que ha intentado destruir a un pueblo inocente? Pensó en voz alta el rey, mientras el peso de la decisión se cernía sobre sus hombros. Las palabras de Ester aún vibraban en el aire, vibraciones de verdad y justicia que estaban pidiendo ser escuchadas. De pronto, en un susurro silencioso, el Espíritu de Dios se movió en el corazón de la multitud. Amán, sintiendo que la balanza se inclinaba en su contra, se lanzó a los pies del rey, gritando con desesperación. «Oh rey. No soy más que un hombre. Perdóname, te imploro. Mi corazón ha estado ciego, he obrado con maldad. Dame una oportunidad para mostrarte que soy digno de tu confianza». Las lágrimas corrían por su rostro, pero sabiendo que la historia de su maldad había trascendido su arrepentimiento. La condena parecía inminente. Ester, contemplando la escena, sintió que la mano de Dios estaba en el centro de este momento crucial. Todo lo que había vivido, cada angustiosa noche, cada susurro de duda, se convirtió en una ferviente oración en su corazón. Ella se levantó nuevamente, su voz resonando con un poder recién descubierto, y dijo: «Rey Asuero, el pueblo que quieres salvar no está en la traición de Amán, sino en la justicia que Dios puede traer. Yo soy parte de ese pueblo. No permitas que la sombra de su maldad opaque tu trono». El rey, confrontado con la verdad de Ester, sintió el peso de la justicia que exigía respuestas. Una chispa de revelación brilló en su corazón. En la penumbra de la sala, la sabiduría divina iluminó su mente. Si la salvación de su pueblo depende de la justicia, entonces que así sea, pensó, su rostro ahora iluminado por una mezcla de resolución y temor. De repente, un oficial de la corte, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. «Rey, en la biblioteca se encuentran los registros de todos los actos que se han hecho a favor y en contra de tu pueblo. Quizás allí hay un precedente que nos guíe en esta crisis». La idea resonó en la mente del rey, y mientras se retiraba, sus pensamientos luchaban entre la ira y la compasión. Mientras tanto, el corazón de Ester latía en un ritmo de esperanza y temor. Sabía que la batalla no había terminado. «Dios, dirige los pasos de nuestro rey», suplicó en su interior, sintiendo el abrazo de la paz divina. La espera fue tumultuosa. En el fondo, Ester comenzó a ver que su papel iba más allá de la intercesión. Su vida era un hilo en el vasto tapiz de la redención que Dios tejía. Sabía que el sacrificio y la restauración eran parte del mismo plan, reflejando la historia de salvación que se había escrito desde el comienzo del tiempo. ¿Qué tipo de rescate estaba por revelarse? Finalmente, el rey regresó a la sala, llevando en sus manos un antiguo registro. «He hallado un edicto que habla de la reivindicación de los oprimidos», anunció, y el aliento de la corte se detuvo. La providencia de Dios comenzaba a revelarse, un eco de la justicia eterna que siempre prevalece. «Pero esto no es solo una cuestión de un decreto», continuó el rey, mientras todos los ojos se concentraron en él. «¿Cuál es el precio que debemos pagar para lograr la verdadera libertad?». Las palabras resonaban como un canto de victoria y un grito de batalla. Lo que estaba ocurriendo no era solo un rescate. Era el cumplimiento de las promesas divinas. Así, la historia de Ester se estaba entrelazando con un misterio que traspasaba los límites de su entendimiento. La redención no era solo para un tiempo, sino una sombra de la obra maestra que vendría. Como el pueblo de Dios aguardaba, la pregunta permanecía: ¿qué otro sacrificio estaba por ser hecho en este intricado plan soberano? La angustia y la esperanza danzaban juntas en un cuadro mayor, un cuadro que nunca dejaría de asombrar a aquellos que esperaban con fe. La tensión en el aire era palpable,
como si todo el universo se hubiera detenido para presenciar la revelación de aquel edicto. Los rostros de los nobles se iluminaban por la expectativa, mientras otros miraban con desconfianza, sintiendo que el destino del pueblo judío pendía de un hilo. El rey Asuero, con el frío pergamino en sus manos, sintió el peso del poder y la responsabilidad coercitiva. ¿Qué dice este edicto?, preguntó uno de los asistentes, su voz atravesando la sala como una flecha. Asuero, con los ojos fijos en el documento, se dirigió a Esther, quien, de pie, irradiaba una firmeza sobrenatural. ¿Ves lo que ha ocurrido? Dios ha intervenido en el corazón del rey. Pero, ¿cuál es el siguiente paso, oh reina? El eco de su pregunta atravesó el salón, resonando en cada corazón presente. Esther reunió su valor. Rey Asuero, el tiempo ha llegado para que el pueblo elegible sea salvado. Como lo establece el edicto, que se declare la justicia de Dios sobre nuestros enemigos. Amán ha buscado nuestra destrucción, mas yo confío en que la justicia prevalecerá. El rey, meditando sobre sus palabras, se dio cuenta de la audacia de la reina. La lección de lealtad y fe que había aprendido en el trono era clara, no solo era rey, sino también un protector de los inocentes. De un modo inusitado, se sintió guiado. Esther, voy a anular el decreto de Amán y enviar mensajeros a cada provincia, para informar a mi pueblo de su liberación, pero también necesito tu ayuda. Esther, sintiendo que el destino se estaba cumpliendo, le respondió, estoy lista, oh rey. Permíteme hablar en defensa de mi pueblo. También debemos recordar que la restauración no está completa sin la verdad. Con una convicción ardiente, comenzó a exponer el terrible plan de Amán y la fe que tenía en el Dios de sus antepasados, recordando cómo él había prometido protección y redención. La corte escuchaba con atención, mientras los corazones comenzaban a conmoverse. En el corazón de Esther, las palabras eran más que un testimonio, eran un eco de la promesa divina, el que cuida de su pueblo nunca lo abandonará. Su voz se elevó, así como el Señor ha liberado a nuestros antepasados de la esclavitud en Egipto, así también nos liberará de las manos de nuestros enemigos. La atmósfera se volvió sagrada al pronunciar aquellas palabras. Justo en ese instante, un viento suave recorrió la sala como si el mismo Espíritu de Dios estuviera presente, recordando a todos el poder del Altísimo. Amán, todavía postrado en el suelo suplicando perdón, sintió el tormento en su interior aumentar. «Oh rey, no lo permitirás», gritó él, su voz temblando de desesperación. «No puedes permitir que una traición tras otra lleve esta calamidad a nuestras tierras». «Cállate, hombre malvado», respondió Asuero con firmeza. «Tu tiempo ha terminado. Has escogido ser el enemigo de Dios». La orden fue clara y resonante. Amán fue llevado fuera, mientras la multitud contenía la respiración, como si esperaran el juicio final. El sonido de sus pasos resonó en la mente de Esther, que sintió el eco de una historia mayor que se estaba escribiendo. En su interior floreció una esperanza sin límites. El rey, ahora más decidido que nunca, levantó su cetro y proclamó, desde este día en adelante, el pueblo de Dios será defendido y la justicia de los cielos será revelada a través de él. Por un breve momento, la corte que había temido ahora reverberaba con la fe que había encendido el valiente espíritu de la reina. Sin embargo, a medida que la luz comenzaba a brillar sobre el oscuro destino de los oprimidos, otro misterio emergió en la mente de Esther. Si Amán fue el arquitecto de nuestra ruina, ¿quién será el agente de nuestra redención? ¿Acaso hay otro sacrificio que debe hacerse? Las palabras de Esther abren una nueva puerta de incertidumbre y asombro. La salvación estaba vislumbrándose, pero el camino hacia la redención aún estaba por desenredarse en el despliegue del plan soberano de Dios. En su corazón, ella sabía que su historia era parte de algo más grande, una narración que cruzaba siglos, un misterio que desafiaba el tiempo. Así, con cada latido y cada silencio, el pueblo de Dios quedó en espera, con la mirada fija en el cielo, preguntándose, ¿cuál es el próximo capítulo de la historia prometida por el Altísimo? El rey Asuero, con una firmeza renovada en su corazón, se dio cuenta de que no solo había restaurado la dignidad de Esther, sino que también había tomado un paso decisivo hacia la salvación de su pueblo. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, un silencio contemplativo llenó la sala real. No obstante, dentro de Esther, la inquietud seguía presente. La pregunta que había surgido se repetía en su mente como un eco incesante: ¿quién será el agente de nuestra redención? Así, con la incertidumbre latente, se dirigió hacia el rey. Asuero, la liberación de nuestro pueblo es solo el inicio. Para que se cumpla nuestro destino, debemos buscar al que restaurará completamente nuestra esperanza.
Debemos unirnos en oración y en fe, es el momento de clamar al Dios de nuestros padres. El rey, sintiendo la urgencia en sus palabras, convocó a los líderes de las provincias. Seres humanos de diversas nacionalidades y credos vinieron a escuchar el mensaje de la reina. Ester, con el corazón ferviente, se levantó en medio de ellos y comenzó a hablar de la grandeza de Dios, del pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Este pueblo, dijo ella, señalando a los judíos que la rodeaban, es el depositario de la promesa divina, un pueblo llamado a reflejar la luz en medio de la oscuridad. No hemos sido olvidados, el Altísimo sigue teniendo un propósito para nosotros. Mientras su voz resonaba en la sala, uno a uno, los asistentes comenzaron a sentir que un fuego comenzaba a prenderse en sus corazones, una convicción que los compelía a actuar en unidad. ¿Acaso no somos todos parte del plan de Dios? Vamos a clamar por nuestra salvación y un consejo divino que traiga redención a nuestro pueblo, exclamó con fervor. Sin embargo, en el corazón de Amán, que había sido arrestado y mantenido en los calabozos del palacio, la tormenta de su propia creación se desataba. El eco de las palabras de la reina le llegaba con claridad. ¿Acaso podría este pueblo de Dios, aun en su fragilidad, tener más poder que la ira de un rey?, murmuraba él para sí mismo mientras se debatía entre la desesperación y la soberbia. Tu arrogancia te ha llevado a esta prisión, le susurró su conciencia. La justicia de Dios caerá sobre ti, y nada de lo que has planeado prosperará. Sin embargo, Amán, cegado por el desdén, se apegaba a la esperanza de que sus caminos nefastos aún prevalecerían. De vuelta en la sala del trono, el rey Asuero, guiado por el Espíritu de Dios, despachó mensajeros a cada rincón de su imperio. Anunciad en todas las provincias que hoy comienza nuestra redención. Que el pueblo de Dios sea unificado en oración y clamor, ordenó con el cetro en alto. La misión de sus mensajeros no era solo llevar la noticia de liberación, sino también la esperanza de que el pueblo se uniera en una invocación al Altísimo. Mientras los mensajeros partían, Ester sintió un estremecimiento. Era como si el cielo estuviera respondiendo a su corazón, guiándola hacia una verdad más profunda. Rey, dijo con un susurro reverente, los días que vienen serán decisivos. Necesitamos preparar nuestro corazón para la revelación del sacrificio que traerá nuestra redención. Ahora más que nunca, debemos estar listos para lo que Dios ha planeado. Esa noche, el pueblo se reunió, muchos de ellos en ferviente oración. Las llamas de las antorchas danzaban con la esperanza de un nuevo amanecer, mientras clamaban a Dios en búsqueda de su intervención. En medio de esa multitud, el canto de súplica ascendía como un incienso ante el trono del Altísimo. Los cielos, sintiendo el clamor de su pueblo, comenzaron a moverse. En un rincón lejano del reino, un grupo de suplicantes se respiraba la fragilidad de la esperanza. ¿Qué hará el Señor en esta hora?, preguntaban entre sí. En su respuesta estaba el misterio de la soberanía divina. Así, mientras la oración se elevaba y la indignación de Amán crecía, el plan de redención de Dios comenzaba a dibujarse lentamente, una historia que prometía un nuevo pacto. Ester, en su corazón, sabía que todo estaba conectado y que el sacrificio de la redención no tardaría en revelarse. Que nuestros corazones estén listos, reflexionó, porque las revelaciones de Dios son como luces en la oscuridad, y lo que se avecina será un testimonio de su gloria. ¿Acaso hemos sido elegidos para un propósito mayor? El pueblo de Dios quedó en expectante silencio, uniendo sus corazones en una cuestión: ¿quién será el verdadero Redentor que el cielo envíe para traernos la libertad? La espera había comenzado, pero la certeza del plan de amor de Dios brillaba aún más intensamente. Los días transcurrieron y el eco de la oración resonaba en cada rincón del reino. El pueblo, unido en un fervor renovado, buscaba incansablemente la dirección divina. En cada hogar, las familias se reunían, y los niños, con corazones inocentes, clamaban al Dios de sus padres. ¿Hasta cuándo, Señor, nos dejarás esperar?, preguntaban algunos en sus noches de desvelo. Mientras tanto, la inquietud en la reina Ester crecía. Anhelaba ver la manifestación del poder de Dios, pero también, la sombra de Amán se cernía sobre ellos, una presencia inquietante en el palacio. En su prisión, el hombre que había planeado la destrucción del pueblo judío meditaba en sus acciones con un resentimiento que consumía su alma. ¿Dónde está ahora tu Dios?, pensaba mientras sus manos coqueteaban con el mal que había sembrado en su corazón. La desolación lo abrazaba, y sus reflexiones se tornaban cada vez más oscuras. Mientras tanto, Ester, con el rey Asuero a su lado, buscaba maneras de interceder por su pueblo. La luz de Dios está por manifestarse de una manera que no imaginamos, le decía a Asuero, su voz impregnada de esperanza.
Tal vez este es el tiempo que hemos estado esperando, un tiempo de revelación y sacrificio. Con el cetro en mano, Asuero escuchaba las palabras con atención, sabiendo que no era un mero tipo de rebelión, sino el clamor de un pueblo que había sido elegido para un propósito más grande. Las oraciones eran como ecos en el cielo, y cada súplica era recogida por manos invisibles que guiaban el destino de los hombres. Señor, ¿cuál es tu propósito en este momento? Clamaban aquellos que estaban conscientes de la fragilidad de su situación. En cada rincón, el pueblo sentía el peso de la espera, una tensión espiritual que se palpaba en el aire, y así fue como, en una noche cargada de expectativa, un ángel del Señor descendió con un mensaje. En el sueño de Esther, una presencia gloriosa se le apareció, y su voz resonó como el sonido de muchas aguas. Prepara a tu pueblo, porque el tiempo de redención está cerca, dijo el mensajero. Así como el sacrificio de Abraham fue la sombra de mi pacto, así mi promesa se cumplirá en medio de vosotros. ¿No has leído? Y por medio de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 10 y 18, despertando con el corazón palpitante, Esther sintió la urgencia de compartir lo que había recibido. Llamó a los ancianos y líderes del pueblo, el tiempo de nuestra redención se acerca. Dios está moviendo los cielos y la tierra. Prepárense, porque el sacrificio se manifestará en una manera que aún no comprendemos. Mientras tanto, en su prisión, Amán, sintiendo un cambio en la atmósfera, comenzó a conjurar nuevos planes. Yo no permitiré que ese pueblo prospere, gritaba mientras se retorcía en su encierro. Sin embargo, en su furia, no sabía que su propio destino estaba siendo escrito en el libro del linaje eterno. Los días fueron avanzando, cargados de promesas y temores. Por fin, un nuevo edicto salió de la boca del rey Asuero, en respuesta a las súplicas de su pueblo, que se celebren días de ayuno y oración para buscar la voluntad del Dios de Israel, y que se prepare el camino para nuestra salvación. Y así, mientras los corazones se unían, el mundo visible y el espiritual comenzaron a entrelazarse. La luz de la esperanza brillaba intensamente, y con cada oración, la sombra de Amán se volvía más tenue. Pero aún había una pregunta en el aire: ¿qué plan divino se desplegará en nuestras vidas? Con el clamor del pueblo resonando en sus corazones, Esther sabía que el tiempo estaba cerca. Pronto se revelará el misterio. ¿Quién será el verdadero héroe de nuestra historia? Estad atentos, pues el cielo se está preparando para su intervención. Así, la historia avanzaba, y el propósito eterno de Dios se acercaba a su clímax, como una luz que ilumina la oscuridad. A medida que los días de oración y ayuno se sucedían, un palpable sentido de expectativa llenó el aire en todo el reino. Esther, convencida de que la liberación estaba a mano, buscaba cada día la luz que Dios prometía. A cada paso, el eco de su misión resonaba fuerte, y en momentos de quietud, ella buscaba en sus oraciones entendimiento y dirección. Una noche, mientras las llamas danzaban en la oscuridad, un nuevo decreto llegó a oídos del pueblo: se celebrarán días de festividades y alabanza en toda la tierra. El 10 de Adar será nuestro día de liberación y alegría. Los corazones se llenaron de gratitud ante la posibilidad de una salvación inminente. Sin embargo, en la mente de Esther persistía una duda: ¿cuál es el verdadero sacrificio que traerá nuestra redención? Amán, desde su prisión, sintió que el viento de la desesperación soplaba a su favor y comenzaba a maquinaciones. Decidido a recuperar su poder, hizo planes para desbaratar cualquier posibilidad de salvación del pueblo. Pero en su arrogancia, ignoraba que sus propios arrebatos de maldad eran parte del plan divino, un eco del juicio que se cernía sobre su futuro. El día de la festividad llegó, y con él, una multitud congregada en la plaza de Susa. La atmósfera vibraba con cantos y alabanzas. Esther se erguía entre su pueblo, su corazón palpitante y lleno de llama ardiente. Alzó su voz: hoy recordamos no solo nuestra liberación, sino la promesa que el Altísimo ha hecho a nuestros antepasados. Celebremos en unidad porque Dios ha escuchado nuestro clamor. De repente, la oscuridad se cernió sobre la plaza cuando salieron los heraldos de Amán, tratando de sembrar el miedo y desconfianza en el pueblo. Pueblo de Susa, yo soy quien prometí desgracias a estos judíos. Si no se entregan, sufrirán juicio divino. Pero el pueblo, iluminado por la fe y el fervor de su reina, exclamó al unísono su confianza en el Señor. En medio de la multitud, el rey Asuero se presentó, su cetro en alto. ¿Quién se atreve a amenazar a mi pueblo? Ellos son bendecidos por la mano de Dios. Amán, tú has sido el arquitecto de tu destrucción. Que se cumpla su juicio ahora. En ese momento, la providencia divina descendió como una lluvia refrescante sobre los corazones desesperanzados.
Asuero, decidido, llamó a sus guardias y reclamó la justicia. Amán fue llevado ante el rey. La ira del monarca ardía con todo el peso de una decisión que cambiaría la historia de su pueblo. Esther observó desde el fondo cómo el peso de la realidad caía sobre Amán. Tu arrogancia ha llevado a la ruina al pueblo que has amenazado, proclamó el rey. Serás el primero en conocer la justicia por tu maldad. La sala estalló en murmullos mientras la verdad resonaba en cada rincón. El símbolo de la opresión, como opaca sombra, caía al suelo y así, la justicia se desató como un río. Amán fue condenado a la horca, el castigo por atentar contra la vida del pueblo judío. Un grito de alabanza brotó de los labios de Esther y de todos los congregados. Era el acta de la redención. Dios ha escuchado nuestro clamor. La oscuridad se ha convertido en luz. La celebración se desbordó como un torrente. El eco de esa liberación se extendió a lo largo y ancho del reino. Los judíos, una vez más, fueron unificados en la esperanza. Esther, con lágrimas de agradecimiento, alzó su voz y dijo: hoy recordamos que Dios no olvida sus promesas. Hoy celebramos nuestra salvación. Seremos para siempre un pueblo que alaba a nuestro Dios. Y así fue como la historia de Esther y su pueblo se convirtió en un testimonio que resonó a lo largo de las páginas del tiempo. La redención no solo se detuvo en ese día de liberación, sino que apuntaba hacia una verdad mucho más grande, la promesa de salvación que se cumpliría en el futuro con el verdadero Mesías. Han pasado años, y las enseñanzas de su fe permanece, la historia de un pueblo que, a pesar de la adversidad, siempre levantará su voz hacia Dios. La semilla de la esperanza plantarían, asegurando que la luz del Altísimo siempre prevalecerá sobre la oscuridad. La lección de Esther es clara: todos somos parte de un plan más grande, donde la fe y la valentía en presencia de la opresión nos guiarán hacia la libertad. Nunca temas, porque el Señor está contigo, proclamó el pueblo con fervor, recordando siempre que la victoria pertenece al Señor. Hoy, te invitamos a reflexionar en esta poderosa historia de fe, redención y coraje. Si te ha impactado esta narración, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Asegúrate de no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Recuerda dejar un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar esta luz de esperanza, y siéntete libre de compartir tus reacciones y reflexiones en los comentarios. Queremos oír de ti. Pero, sobre todo, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El tiempo de la redención está aquí y tú puedes ser parte de esta historia.